Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien a todos mis suscriptores, seguidores y público en general. Como están viendo en pantalla, hoy vamos a continuar hablando sobre las culturas del Perú antiguo. En esta ocasión vamos a hablar de la cultura Paracas, la cultura que se ubica en el horizonte temprano. Y como recordamos, en el video anterior que publiqué en mi canal, Consumismo Cultural, habíamos hablado de la cultura Chavín, que también está dentro de este horizonte temprano, o también llamado primer horizonte, término que acuña, que crea el historiador John Rowe, ¿no? Para justamente ubicarlas y hacer un mejor estudio y comprensión de las culturas del Perú antiguo, ¿no? Y vamos a hablar de la cultura Paracas, los siguientes puntos. Primero vamos a hablar de la ubicación geográfica, que es siempre importante saber en dónde se desarrolla la cultura Paracas en este caso. Vamos a mencionar quién es su descubridor y por ende su principal y primer estudioso, ¿no? De esa cultura. Vamos a desarrollar lo que son las características generales que tuvo la cultura Paracas. Vamos a ver las dos etapas en la cual se suele dividir la cultura Paracas, que son Paracas Cavernas y Paracas Necrópolis. Y por último, pero no menos importante, vamos a ver lo que son las expresiones artísticas o las artes que va a producir la cultura Paracas. ¿Ok? Muy bien, sin más tiempo que perder, vamos a comenzar. Bien, y como toda cultura, vamos a ver primero el marco temporal, desde cuándo surge, cuándo se origina, hasta cuándo va a terminar la cultura Paracas. La cultura Paracas va a iniciar, va a surgir aproximadamente en el año 700 antes de Cristo, ¿no? En este tiempo, la cultura chavín ya existía. Recordemos que la cultura chavín, como se mencionó en el video anterior, el último video que he publicado en mi canal, Consumismo Cultural, Chavín aparece en el año 1200 antes de Cristo. Paracas surge en el 700 antes de Cristo. ¿Ok? Es decir, cuando Paracas comienza a surgir, Chavín ya era una cultura panperuana, era una síntesis cultural que habíamos hablado, ¿no? Y la cultura Paracas va a desaparecer en el año 200 después de Cristo, ¿no? Es decir, la cultura Paracas junto con la cultura Chavín van a ser las dos culturas que se van a desarrollar dentro del llamado horizonte temprano o también llamado primer horizonte, ¿no? O como también lo dice Luis Guillermo Lumbreras, el formativo, el periodo formativo, ¿no? Muy bien, ahora que ya sabemos el marco temporal, vamos a ver ahora la ubicación geográfica. Ya sabemos cuándo se desarrolló la cultura Paracas. Ahora vamos a ver en dónde se va a desarrollar la cultura Paracas. Muy bien. Para ello observamos el mapa del Perú y como ven, aquí está donde se va a desarrollar, perdón, la cultura Paracas. Aquí está Lima, al sur de Lima se desarrolla la cultura Paracas. Para ser más exacto, en el yacimiento del Cerro Colorado, ¿no? Que está dentro, está en la península de Paracas, en el departamento de Ica actualmente, aproximadamente como referencia a unos 18 kilómetros al sur de la ciudad de Pisco, ¿no? Ahí se desarrolló la cultura Paracas. Ahora, ¿quién es el descubridor? ¿Quién descubrió y por ende quién fue el primer estudioso de esta cultura? Va a ser el arqueólogo peruano Julio César Tello en el año 1925. Si hacemos un recordatorio, Julio César Tello también va a ser el descubridor de la cultura chavín. Pero Julio César Tello lo descubre en 1919, la cultura chavín. Paracas lo descubre unos años después, en 1925, ¿no? Es por eso que es muy importante Julio César Tello, ¿no? Por algo no se le considera el padre de la arqueología peruana, ¿no? Por sus grandes descubrimientos. Tello, cuando descubre esta cultura, la considera como la cultura más antigua del litoral peruano. Cuando decimos litoral, por geografía nos referimos a la costa peruana, ¿no? A la parte de la costa peruana. De toda esta parte, para Tello, la cultura más antigua que se desarrolló durante todo este litoral, donde estoy señalando con el puntero, la cultura Paracas es la más antigua.
Y ustedes me dirán, profesor, o ¿cómo? Pero ¿y Chavín no es más antigua? Y claro, lo que pasa es que Chavín más se desarrolla, es cierto que se desarrolla y tiene influencia en la costa peruana, pero el punto, el origen de la cultura de Chavín es más parte sierra, más parte Andes, que propiamente dicho costa o litoral peruano. A eso hace referencia Tello, ¿no? Recordemos que Chavín se desarrolla en lo que es en Ancash, para ser más exactos, en el Callejón de Conchucos, y esa parte ya más sierra, más Andes que el litoral. ¿Ya? A eso hace referencia Tello. Por ende, la cultura más antigua del litoral peruano para Tello es Paracas, ¿ya? Y por ende, según Tello, todo esto estamos diciendo según Julio César Tello, la segunda cultura más antigua del Perú sería Paracas, porque la primera, según Tello, es Chavín. Chavín, 1200 años antes de Cristo, Paracas, 700 antes de Cristo. ¿Ok? Muy bien. Ahora, continuemos. Vamos a ver ahora algunas características generales de la cultura Paracas. Como una primera característica podemos mencionar que la cultura Paracas es una sociedad teocrática, agrícola. Esta característica comparte en común con Chavín. Recordemos que Chavín tenía una forma de gobierno teocrática, es decir, los sacerdotes tienen el dominio, el poder, son las clases dominante. Aquí también en Paracas es exactamente lo mismo, ¿ya? En la religión y los sacerdotes van a estar en la parte más alta del gobierno, la clase más importante. Por eso, aquí como primera característica, Paracas es una sociedad teocrática agrícola, ¿no? Agrícola de agricultura. A pesar del difícil territorio que está Paracas, pero va a desarrollar la agricultura también y va a ser algo muy importante dentro de la sociedad de Paracas. Ahora, otra segunda característica, podemos mencionar, según Tello, lo que sería Paracas Cavernas, que ahorita vamos a ver eso de Paracas Cavernas, qué cosa es. Para Tello, solo Paracas Cavernas es una extensión de Chavín. Es decir, para Julio César Tello, la parte de la historia de la cultura Paracas, es decir, la etapa de Paracas Cavernas, es una extensión, es un dominio de la cultura Chavín, ¿no? Eso es lo que dice Tello. Otra característica, y justamente íbamos a hablar de lo que hace un rato acabo de mencionar, durante todo este marco temporal, desde el 700 antes de Cristo hasta el 200 después de Cristo, está existiendo la cultura Paracas. Y dentro de este tiempo, a la cultura Paracas se le va a dividir en dos etapas. La primera etapa o periodo es la justamente Paracas Caverna, que para Tello, esta parte es una extensión de Chavín, es decir, es Chavín, pocas palabras. Y el segundo periodo, la de Paracas Necrópolis, ¿no? Paracas Necrópolis, que para Tello, esta Paracas Necrópolis es propiamente dicho la cultura Paracas, ¿no? Ahora vamos a ver por qué dice Tello eso. Bien, vamos a hablar ahora de, primero, de Paracas Cavernas, ¿no? Que es la primera etapa de la cultura Paracas. Bien, la primera etapa o periodo de Paracas es Paracas Cavernas, que va a desarrollarse entre el año 700 años antes de Cristo hasta el 400 años antes de Cristo, ¿no? Durante todo este tiempo, la cultura chavín es la cultura más importante en el Perú. Este Paracas Cavernas va a ser estudiado por Julio César Tello, el descubridor, y Samuel Lorom en el año 1925. ¿Ok? Según estos estudios, el centro más importante de dominio, la organización de Paracas Cavernas, es Tajahuana, que sería su capital, ¿no? Ahora, sobre la cultura, la Paracas Caverna tuvo bastante influencia de Chavín. Es por eso que Tello dice que Paracas Caverna en realidad es una extensión de Chavín. Es decir, es Chavín en pocas palabras, para Tello. ¿Por qué? Porque varias de las expresiones artísticas y evidencias reflejan mucho la presencia de Chavín. Es por eso que para Tello, Paracas Cavernas en realidad es una extensión, una prolongación de la cultura de Chavín. ¿Ok? Ahora, la etapa de Paracas Cavernas se caracteriza por ser una sociedad agrícola, como lo habíamos mencionado. La agricultura tiene un rol económico predominante, importante. Y la teocracia
Es una forma de gobierno en la cual la religión, los sacerdotes tienen la supremacía dentro de la organización y el dominio de Paracas Caverna. Que esto, por ejemplo, Chavín también lo posee. Chavín también la agricultura es la actividad económica más importante. Es decir, como ven, las características de Paracas Cavernas son muy similares a las de Chavín. Es por eso que Tello justamente, como vuelvo a repetir, cree que Paracas Cavernas es Chavín en pocas palabras. ¿Ya? Ahora, otra última característica, y quizás es uno de los más conocidos en Paracas Cavernas, es estos dos aportes, las tumbas en formas de copa invertida. Como ustedes ven, aquí les pongo una imagen, ¿cómo que copa invertida? Si ustedes esta imagen eh, lo voltean, tiene la forma de una copa, ¿no? Donde tomas tu vino, quizás, ¿no? Tiene la forma de copa. Por ejemplo, aquí sería donde está el vinito y acá por donde uno toma. Y esto sería la parte de la base. Pero como vemos, aquí parece una copa invertida. Es por eso que menciono esto de copa invertida. Las tumbas tenían una forma de una copa invertida, como lo muestra aquí. Y también en Paracas Cavernas ya comienzan las momificaciones, ¿no? Como aquí en la segunda imagen, ¿no? Por ejemplo, aquí se les ponía en posesión fetal, ¿no? Se les practicaba la momificación, porque aquí también hubo, no solo es propio de Egipto, y las tumbas, esto se colocaba en estas tumbas. Aquí, por ejemplo, ven como si fueran piedras, no son piedras, son los famosos fardos funerarios que están aquí. Se colocaba aquí, dentro, en la parte de abajo de lo que serán las tumbas. Y así, ¿no? Básicamente, ese es uno de los principales características más conocidas de la sociedad de Paracas Cavernas. Ahora, dentro de las artes, la etapa de Paracas Cavernas sobre la cerámica que va a presentar es polícroma. ¿Qué quiere decir esto? Poli, varios, croma, color. Es decir, la cerámica de Paracas Caverna usan varios colores. Por ejemplo, este es un ejemplo, ¿no? Aquí hay varios colores, como ven. Vemos un rojo, un naranjado, uno medio crema, etcétera. Por eso se dice que su cerámica es polícroma, tiene varios colores. Posee una fórmula globular, es decir, su forma de la cerámica es medio de un globo inflado, como ven en este ejemplo que estoy señalando en el puntero. Y dentro de la cerámica usaban la técnica de pintado, como ven que está pintado, postcocción, es decir, una vez que lo sometían al fuego, después del fuego, recién lo pintaban en la cerámica. Después, cocción de poner al fuego, ¿no? Ahora, otra de las artes que se vio en Paracas Caverna, y también es muy conocida esta parte, son las famosas trepanaciones o deformaciones craneanas. Por ejemplo, aquí vemos una deformación craneana, ¿no? Esto era símbolo de estatus, ¿no? De estatus, de poder, de prestigio social dentro de Paracas Caverna, una deformación craneana. Y una trepanación, aquí vemos, por ejemplo, que lo usaban básicamente con fines médicos, ¿no? Para curar, operar. Y esa es una de las grandes cosas, digamos, impactantes, importantes, avanzadas que hacían la sociedad de Paracas. Ya realizaban operaciones a la cabeza, las famosas trepanaciones craneanas, como en este ejemplo, y las deformaciones craneanas, que es más una característica social, ¿no? De estatus. En cambio, esto era más que todo por motivos de salud, como vemos en la imagen. Muy bien, continuamos. Ya hemos hablado de Paracas Cavernas, ahora vamos a hablar de lo que es Paracas Necrópolis. Paracas Necrópolis aparece o surge en el año 400 años antes de Cristo y va a culminar en el año 200 después de Cristo, ¿no? Esta es la segunda etapa y última etapa de la cultura Paracas. ¿Quiénes van a ser sus principales estudiosos? Nuevamente Julio César Tello y Torío Mejía Sexpe. En el año 1927 comienzan los estudios de Paracas Necrópolis. Para Tello, por ejemplo, Paracas Necrópolis es ya propiamente la cultura Paracas. ¿Por qué?
por esta característica, porque en la etapa de Paracas Necrópolis, la influencia de Chavín desaparece, ya no se ve ninguna evidencia de Chavín. Claro que hay algunas características que todavía influyen de la cultura Chavín en Paracas Necrópolis, pero ya es mínima a comparación de Paracas Cavernas, que en Paracas Cavernas la influencia de Chavín es notoria, ¿no? Pero aquí en Necrópolis ya no. ¿Y por qué comienza la influencia de Chavín a desaparecer? Es que en esos años ya comienza también Chavín poco a poco a perder su importancia, su influencia, ¿no? Porque recordemos que Chavín también va a desaparecer en ese año, del 200 después de Cristo, es decir, Chavín comienza a entrar en un proceso de decadencia, ¿no? Ahora, si Tajahuana es la capital, el centro de poder de Paracas Cavernas, ¿cuál es el centro de poder de Paracas Necrópolis? Es Topará, ¿no? Topará es la capital de Paracas Necrópolis. Paracas Necrópolis, a diferencia de Paracas Cavernas, se caracteriza por ser una sociedad militarista, ¿no? Y esta característica de las sociedades militaristas lo van a compartir con las culturas posteriores. Ahorita estamos en el horizonte temprano, después, según la división de John Rowe, luego continúa lo que es el intermedio temprano, ¿no? Y en el intermedio temprano las culturas son culturas militaristas, sociedades militares, ¿no? Y esto, por ejemplo, hasta podemos mencionar que es un poco pionero lo que es Paracas, Necrópolis, sobre esto, ¿no? Ahora, también podemos mencionar como otra característica de Necrópolis o son las tumbas de forma cuadrangular a manera de habitaciones. Como vemos, las tumbas en cavernas, en Paracas Cavernas, eran en forma de copa invertida, como habíamos señalado, ¿no? Pero aquí en Necrópolis, las tumbas son en forma cuadrangular. Parece como un cuadrángulo, la figura geométrica, vemos, parecen habitaciones, las tumbas están así, de esta forma, ¿no? Tumbas cuadrangulares en forma de habitaciones, separadas, ¿no? Así va a ser ahora las tumbas en Paracas Necrópolis, muy distinta a lo que son en Paracas Cavernas, ¿no? Ahora, ¿qué arte, qué manifestaciones artísticas presentó esta segunda etapa de Necrópolis? eh, la cerámica va a ser monócroma, es decir, mono uno, croma color. Eso es algo muy distinto a cavernas. Cavernas es polícroma, se usa varios colores, pero en Necrópolis solo se usa un color, ¿no? Un color, básicamente. La cerámica de Necrópolis tiene la forma de una calabaza, como vemos aquí en este ejemplo, ¿no? Tiene la forma de una calabaza. Y la técnica del pintado es precocción. A diferencia de cavernas, que era postcocción, es decir, se pintaba después de someterlo al fuego, aquí va a ser lo contrario. Se va a pintar la cerámica y después se va a someter al fuego. Antes de la cocción, antes de someterla al calor, al fuego, para que quede impresa el color dentro de la cerámica, ¿no? Ahora, otra característica de las artes de Necrópolis son, y quizás esta es la parte más conocida de Paracas Necrópolis, son sus famosos mantos funerarios, ¿no? Que son considerados los mantos más hermosos del Perú antiguo, incluso de América prehispánica. Son considerados los mantos más hermosos, esto de Paracas Necrópolis. Como vemos aquí, aquí hay un ejemplo y acá hay otro ejemplo de los mantos. Son muy conocidos e importantes los mantos funerarios de Paracas Necrópolis. Como repito, son los más bellos mantos hechos en el Perú antiguo y no solo en el Perú, sino en América prehispánica. ¿Ok? Ahora, vamos a mencionar sobre estos mantos funerarios. Hay una estudiosa llamada Victoria de la Jara que menciona que dentro de esos mantos hubo una forma de escritura. Ella le llamó los tocapus, ¿no? Los tocapos, que para ella es una forma de escritura. Por ejemplo, como vemos aquí en los mantos funerarios, vemos imágenes en la cual para Victoria de la Jara eso es una forma de escritura. Cada cuadrado representa, cada tucapu representa una, un mensaje,
¿no? Es por eso que ella menciona que es una forma de escritura. Actualmente en la comunidad científica, en historia, los historiadores, arqueólogos, antropólogos, etnólogos, ahorita el consenso en general es que en el Perú antiguo no existió escritura, no existió, ¿no? Pero por ahí hay algunas teorías que afirman que sí existió. Por ejemplo, ahorita estamos viendo el primer caso de Victoria de la Jara que menciona que en la cultura paraca sí hubo una forma de escritura que fueron los tocapos, ¿no? Y como vamos a ver en el siguiente video, que vamos a hablar de lo que es la cultura mochica y el intermedio temprano, ahí también se va a señalar otra forma de escritura, pero ya lo hablaremos en el siguiente video, ¿ok? Y muy bien, y con eso acabamos nuestra presentación sobre la cultura Paracas, ¿ok? Muy bien, para recordar rápidamente, vemos la cultura Paracas se desarrolla entre los años 700 años antes de Cristo hasta el 200 después de Cristo, dentro de lo que es el primer horizonte, o también llamado horizonte temprano, o también llamado el formativo. Su ubicación es en lo que es la península de Paracas, en Ica, al sur de Lima. Su descubridor, Julio César Tello, en el año 1925. Tello dice que es la cultura más antigua del litoral peruano y la segunda más antigua del Perú en general. La primera es Chavín. Tiene algunas características importantes, como que es una sociedad teocrática agrícola y se divide en Paracas Cavernas y Necrópolis. Para Tello, Cavernas es Chavín. Sobre Paracas Cavernas, como algo resaltante, podemos mencionar las tumbas en forma de copa invertida, las momificaciones, las trepanaciones craneanas y las deformaciones craneanas. Por ejemplo, entre lo más conocido, su capital, Tajahuana. Aquí, Paracas Caverna tiene mucha influencia de Chávez. Pasamos, y Paracas Necrópolis, podemos mencionar su capital es Topará, la influencia de Chavín desaparece en Paracas, son sociedades militaristas, esto es Necrópolis, y podemos mencionar que aquí surgen los mantos más hermosos del Perú precolombino, del Perú prehispánico y de América, que son los fardos funerarios, los mantos funerarios, perdón, ¿no? Y también como último dato, Victorella Jara menciona que dentro de esos mantos funerarios hay una forma de escritura llamada los tocapos. Muy bien, eso sería todo conmigo por el día de hoy. Espero que les haya gustado este video informativo sobre Paracas. Cualquier pregunta, duda, pueden dejarlo en los comentarios. Por favor, no se olviden de darle like al video, comentar, suscribirse, compartir entre sus amigos, sus redes sociales, por favor, para que tenga mayor llegada este video. Igual mi canal, en el cual de manera gratuita se difunde, se enseña, tratando de ser lo más claro en torno a lo que es la historia del Perú, que es siempre importante conocer. Muchas gracias y nos vemos hasta un siguiente video. Chau, chau.